Bueno, vamos a continuar. Ahora nos toca hablar sobre la entrevista. Entonces vamos a interactuar porque vamos a hacer un ejercicio de entrevista. Algunos de ustedes pues ya han hecho entrevistas. Aquí Pablo, mi colega, pues él hace entrevistas, ya es un docente. Bueno, la que sigue. ¿Sí? Atrás. Nomás explicarles es el logo que nos hicieron de Historia Oral y como pueden ver son dos personas, el diálogo, el reloj de arena y la palabra que los une, ¿no? Entonces, esto es para recordar que Historia Oral no se da si no hay una entrevista, tiene que haber dos personas y el vínculo es la comunicación, el discurso. La que sigue. Next. Bueno, como volvemos a recapitular, Historia Oral es una metodología cualitativa de investigación social, rescata la subjetividad a partir de entrevistas grabadas nos interesan, recuerden, significados y sentidos. Esto es importante insistir porque no es que vamos a buscar datos precisos, aunque la historia oral puede darnos datos que no habíamos ni considerado. Entonces trabajamos significados y sentidos que los actores sociales, como testigos y actores del acontecer contemporáneo, atribuyen a su experiencia vivida. O sea, qué sentido, qué significado le dan a lo vivido. Más que buscar datos, pues datos los podemos encontrar en libros. Lo que sigue, bueno, ¿te acuerdas? Los dos grandes amigos en la entrevista. Bueno, ¿qué sigue? Como les decía, es buscar, puse esta imagen porque se me hace interesante cuando la Ciudad de México se inundaba, a la fecha se sigue inundando, pero es toda la experiencia que significa, la experiencia de esta gente que veía que la ciudad se inundaba, incluso había que pagarle a alguien para que les llevaran unas lanchitas de una esquina a otra, porque llegó a subir como 1,5 metros, incluso en los años de 1940. La que sigue, ahora ver la inundación, pero desde Acapulco, ¿verdad? Esto era cuando llegues. Bueno, este es uno de los arquitectos que entrevisté para el proyecto de la Historia Oral de la Ciudad de México, Testimonios. Es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, ya murió, y él hizo un edificio que seguro ustedes han oído hablar de él, hizo el Museo Nacional de Antropología, que es uno de los museos más visitados de la Ciudad de México, se caracteriza porque tiene un gran paraguas invertido. La que sigue, bueno, tiempo después lo volví a entrevistar. Lo que sigue, miren, ahí está el museo. Él hizo una entrevista donde me cuenta del museo, lamentablemente no la tengo para pasarla. La que sigue, bueno, esta metodología, el instrumento, el técnico, es la entrevista. Entonces, la historia oral se hace a partir de entrevistas. El entrevistador tiene que elaborar una guía temática de preguntas para apoyar al entrevistado en su regreso simbólico al pasado. O sea, como platicábamos al principio, el primer día, no se trata de llegar y poner un micrófono y empezar a hablar, ¿no? Hay entrevistas muy abiertas que el entrevistador prefiere no usar una guía temática. A diferencia de estas entrevistas cerradas que hay una serie de preguntas, nosotros no llegamos con un cuestionario de preguntas, sino tenemos guías temáticas. Desde luego elaboramos una pregunta, pero no nos acercamos al entrevistado con una enorme lista de preguntas, porque si no el entrevistado cree que nos vamos a tardar mucho. Y además, tomando la idea de los norteamericanos que dicen que la historia oral es una conversación, preferimos adoptar una guía temática, una guía de tópicos que generalmente son como 8 o 10 tópicos que suponemos tratar a lo largo de 1 hora de conversación. Generalmente las mejores entrevistas duran como 50 minutos y así garantizas que no
empiece a repetir o cansarse el entrevistado o uno mismo como entrevistadora, yo me canso. La que sigue, bueno, aquí estoy con el arquitecto Ramírez Vázquez haciendo la entrevista, pero aquí ya se nota que llevamos equipo de video, pero fue cuando ya habíamos hecho muchas entrevistas en audio y ya habían pasado como 10 años de la última entrevista. La que sigue, la metodología de la historia oral. Bueno, a través de su instrumento, la entrevista, se estimula la memoria. Lo que tenemos que hacer es que la memoria está ahí, como les decía, sepultada, está, bueno, la memoria es creativa, no es que abrimos un cajón y sacamos memoria, sino la memoria se va construyendo en el acto de habla. Y entonces, ¿cómo se hace esa construcción? ¿Cómo se representa ese pasado? Cuando el entrevistado narrativiza su experiencia, cuando nos las hace común, como les decía ayer, si ustedes no me cuentan lo que han vivido, pues yo imposible que lo sepa, ¿no? Entonces, narrativizar quiere decir explicar la experiencia vivida. Pero al hacer eso, comunicamos o hacemos común el recuerdo de la experiencia vivida, lo hacemos público, y se produce así una fuente para la historia. La que sigue. ¿Qué interesa la historia oral? Pues la dialéctica individuo-social, cambio y continuidades, procesos, el tiempo, significados que los agentes dan a su experiencia, comparar significados individuales, esto lo vimos al principio, ¿no? Pero es para recordar un poco. La que sigue. ¿Cómo se hace la historia oral? Pues primero hay que elaborar un proyecto. La pregunta es, esta es muy delicada pregunta, ¿con patrocinio, con financiamiento o sin financiamiento? Porque las cosas cambian. Una cosa es hacer un proyecto de historia oral para una tesis, con que nadie nos los paga más que nuestros propios trabajos, y la otra es recibir financiamiento de una fundación, de la universidad o de la institución o de un proyecto internacional. Entonces eso cambia porque el costo de la transcripción es muy cara. Y si además vamos a tener audio video, ¿quién lo va a hacer? En fin, y además, ¿por qué es tan caro? Porque también tenemos que ir a archivos y reproducir material cuesta, y si vamos a usar fotos, pues cuestan las fotos, y si vamos a conseguir fuentes filmográficas, noticieros, películas, pues cada minuto. En México cobran muy caro los segundos o minutos, entonces hay que ver quién nos los puede financiar. ¿Cómo vamos a seleccionar en entrevistados? Pablo y yo sabemos lo que es entrevistar élites y ellos no se dejan, entonces a veces si uno dice voy a entrevistar este proyecto, pero los informantes principales son élites, ¿cómo garantizar que van a aceptar ser entrevistados? Por ejemplo, ahora que hay el proyecto de estudiar las autonomías universitarias en América Latina, pues se verán rectores, docentes, quizás estudiantes que estuvieron en momentos críticos en Córdoba. Entonces, hay que saber dónde vamos a hacer nuestro universo de estudiantes, de interlocutores, de informantes. Los antropólogos dicen que más que informantes deberíamos llamarlos interlocutores, porque informantes parece que le sacamos información. Interlocutor es alguien que nos enseña, nos sirve de intérprete para conocer ese pasado. Seleccionar los entrevistados es un problema. Siempre preguntarse, ¿tendré entrevistados? ¿Qué tipo de entrevistados? ¿Qué universo? ¿Qué edades? ¿Qué género? 3 generaciones, una generación, solo me interesan élites, gente común. ¿Qué tipo de entrevistado voy a tener? ¿Cuántos entrevistados? ¿Qué grupos deben representar? Eso depende del proyecto. Conseguir equipo de grabación, esto es muy importante. Si uno empieza con grabadoras malas, pues la grabación va a ser muy mala, no va a durar, y la transcripción imposible. Ahora pues ya están las grabadoras digitales, y entonces hay que usar las pequeñas grabadoras digitales. Pero es muy recomendable usar un micrófono de solapa, tanto para el lavalier
tanto para entrevistado como para entrevistador, porque a la hora de transcribir a lo mejor se oye nada más al entrevistado y no oímos. Esto es así como importantísimo, si no, nada de que dicen voy a grabar con el celular, ahora van a grabar con el celular, pero eso es exactamente lo que no se debe hacer. Eso la gente con la que trabajo para hacer los documentales siempre exige que la grabación sea. Además, lo que les decía ayer, es muy recomendable tener grabación en audio y video, porque si a nosotros a la segunda, cuando vamos a ver al entrevistado por segunda vez con video, luego no contesta igual o no tiene energía o no sé. Entonces, un equipo de grabación el mejor posible y tener 2 entradas para el entrevistado y el entrevistador, y conseguir lo que tienen también los expertos de video, uno que le llaman en México, le dicen un chícharo, un pequeño audífono, para estar verificando que sí se está grabando. En archivo, bueno, ¿dónde vamos a hacer el archivo para resguardar el documento producido? Pues generalmente terminamos cuando hacemos tesis guardándolos en nuestra casa debajo de nuestra cama, pero después eso no funciona. Si queremos realmente integrar un archivo, después yo les explico cómo tiene que transcribirse, cómo se cataloga, pero la idea es en un principio dónde preguntarse, así como dónde vamos a sacar entrevistados, dónde vamos a depositar la transcripción y la grabación. Que ese es otro tema, la grabación donde la vamos, ahora ya no hay disquete, no hay DVDs, no hay, entonces tenemos un USB o esos discos expandibles, pero hay que irlos a llevar al servidor del archivo para que pueda almacenar todo eso. Lo que sigue, ¿cómo se hace la historia? Con problemas y preguntas. O sea, para nosotros hacer un proyecto de historia oral tenemos primero definir el tema, definir el problema y definir la pregunta, que son cosas totalmente distintas. Lo que sigue. Ahí está, tenemos que, a esto lo vamos a ver después, qué es un tema, qué es un problema, qué es una pregunta, una hipótesis, qué teoría social nos puede ayudar, qué datos van a ser, qué metodología voy a usar, qué datos, qué fuentes, qué objetivos, el problema de la validez y la justificación que necesitamos de. Pero esto va a ser cuando hablemos del diseño del proyecto. La que sigue, bueno, habíamos hablado al principio que si era conversación o monólogo asistido, les decía que los alemanes dicen que la historia oral es un monólogo asistido porque tenemos una agenda de preguntas. Los franceses han sido más abiertos y dicen, no, lo que se busca es crear espacio de conversación, aunque tengas una agenda de preguntas, siempre ser flexible a como en una conversación que la gente pueda introducir temas diferentes no contemplados, que no ser rígidos, ¿no? ¿Hasta que sigue? Entonces, ¿qué es la entrevista de historia oral? Pues es una conversación entre un entrevistado y un entrevistador sobre una experiencia vivida que nos interesa a ambas partes consignar. ¿Qué sigue? La entrevista cualitativa, o sea, la entrevista de historia oral se caracteriza por ser semiestructurada de final abierto. Quiere decir que las preguntas son más bien no tan rígidas, no cerradas, no esas preguntas que se puedan limitar al sí o al no, es las típicas preguntas que hay que evitar. Cuando uno le dice, ¿y usted era feliz? ¿Sí o no? Pues eso es para un cuestionario. Si pensamos en conversación, pues no puede ser pensar en, porque de entrada ya se cierra la entrevista, la gente se limita a contestar sí o no, porque como les dije, el formato de pregunta, formato de respuesta, entonces la gente va a decir sí o no. Entonces, por eso es el cómo es tan importante, para que demos espacio, para que la gente pueda ampliarse, explayarse, sentirse que no las correteamos, ¿no? Luego, combina las dimensiones asociadas de las entrevistas en profundidad y la entrevista estructurada. La entrevista en profundidad es la que usan los sociólogos, que es próxima a la historia oral, pero la de ellas es mucho más corta y más precisa.
y las entrevistas estructuradas son definitivamente muy cerradas, ¿no? Es cuando, por ejemplo, cuando hay muy poco tiempo para entrevistar a una gente, si se cierra un pas, se delimita más el tema. Entonces, por eso, cuénteme cómo se enteró de las trágicas noticias del maratón de Boston. Hace tiempo hubo un maratón en Boston y se acuerdan que hubo un tiroteo. Pero se dan cuenta cómo está formulada la pregunta, cuénteme. Pero no le agregamos ningún valor ni nada. La idea es que le pidamos su punto de vista, siempre insistir en el punto de vista. ¿Cómo ve la práctica del deporte amateur en México? O sea, no el qué opina, sino cómo lo ve, ¿no? Porque el qué opina, como les dije, es el formato periodístico y la gente contesta como si fuera a contestar al periódico, ¿no? ¿La que sigue? La entrevista semiestructurada o semirrígida. Las preguntas varían en su enunciación y organización según el criterio del entrevistador, diferente a la encuesta, a la entrevista estructurada, que implica preguntas puntuales o focalizadas. ¿Qué, cómo, por qué, para qué hizo esto, tal cosa? Esto tenemos que tener por eso una guía temática lo suficientemente flexible para permitir que el entrevistado introduzca temas y también cambiar el orden, porque luego uno va con la idea de que yo hice punto 1, 2, 3 y el entrevistado, por eso de la gestalt de la entrevista, prefiere empezar con un tema que nosotros consideramos al final. Entonces, hay que ser flexibles y poder cambiar el orden de las preguntas. De entrada salimos con un orden, pero si no estamos atentos nos puede salir muy mal. La que sigue se apoya en una guía temática, como les decía, puede tener entre 8 tópicos, 9, 5 tópicos amplios. Por eso ayer preguntaban con mucha razón, si la gente quiere que les mandemos el cuestionario, le dicen, no, nosotros no trabajamos con cuestionario, si quiere la guía temática se la envío y le mandan 5 puntos, ¿no? Entonces la gente, aunque ya vea y se documente y todo, el margen de amplitud que ofrece un tipo de estas entrevistas, pues le hace pensar que es más libre para recordar. Se apoya en una guía temática de preguntas provisionales. Bueno, la entrevista al CERCES corre el riesgo de obtener resultados semibuenos si no hay una muy buena guía temática que la respalde. Debe por eso apoyarse en una guía temática de preguntas provisionales en el sentido que van cambiando en el proceso. Acuérdense que esta metodología cualitativa, la evidencia se construye en campo. Entonces, conforme vamos avanzando en nuestra investigación, en nuestras entrevistas, vamos ajustando la guía temática y las preguntas. Las preguntas son intercambiables, sustituibles, puede variar el orden y la secuencia. Esto es muy importante, sobre todo cuando hacen su guión y luego llegan y el entrevistado empieza por otro tema, no se asusten, pueden alterar el orden, ¿sí? ¿La que sigue? El entrevistador debe asumir una posición directiva. Sí, el problema es que hay que tener cuidado porque las élites suelen controlar la entrevista. Hay un sistema que tienen las élites para controlar la entrevista. A mí me ha pasado con los arquitectos y los diplomáticos, sobre todo cuando hago yo un programa de entrevistas con una persona y ya se entrevisto 10 o 15 sesiones, y luego me dicen, ¿qué dije la vez pasada? Entonces yo llevo todo un resumen de lo que dijo. Y entonces, por ejemplo, el arquitecto González de León que vieron ahí, me decía, ¿qué dije la vez pasada? Antes de empezar la entrevista, él quería el resumen de lo dicho, y luego me decía, no, yo quisiera del punto que tratamos la vez pasada, quiero ahondar más porque no quedó claro y me quedé pensando que teníamos que seguir trabajando en él. Entonces, evidentemente él estaba controlando la entrevista, pero a mí me servía su esfuerzo que se había quedado pensando en la entrevista, ¿no? Es más, como no era el formato de entrevista periodística o de crítico de arte, le sorprendía, me decía, ¿pero por qué me pregunta esto? La relación con el cliente, las opciones, todos los problemas de inversión, las decisiones formales, los problemas de infraestructura. Ay, me decía, tanta cosa interesa así, y después le encantó porque
Lo que sucedió es que las entrevistas de historia oral pues se van a lo que son las prácticas, cómo se hace la arquitectura y cómo se ve la profesión de arquitecto. Mi tesis fue sobre la profesión de la arquitectura en el Estado postrevolucionario mexicano. O sea, yo siempre estudio los procesos de modernización, cómo influyen en las prácticas profesionales, en la construcción y consolidación de instituciones. Entrevistado hay que dejar al entrevistado, tiene amplia libertad de respuesta, el entrevistador orienta al entrevistado a regresar con su relato al foco de interés de la investigación. Esto es un arte, como dice uno de los investigadores sobre la entrevista, realmente es como dar reglas para hacer una buena entrevista. Pues la principal regla es escuchar y fundamental traer una buena investigación, saber qué preguntar, o sea, conocer antes al entrevistador. El entrevistador tiene que tener valentía y flexibilidad para autogestión, el estilo personal de entrevistar. Finalmente se va construyendo en el tiempo. ¿Qué sigue? La entrevista, el instrumento técnico pues es la entrevista de historia oral. En el entrevistado y entrevistador se elabora una guía temática de preguntas, grabación del testimonio y luego viene la transcripción del relato. Yo les aconsejo que ustedes transcriban su entrevista, porque luego si uno lo da a otra persona, luego la otra persona no entiende cosas o puede alterar. Luego significa doble trabajo, porque uno tiene que estar checando la transcripción, ¿no? Y además, pues el que transcribe cobra muy caro, ¿no? Lo que sigue, bueno, aquí están los escritores franceses, creo que uno era André Gide, cómo les hacían ya sus entrevistas a estos, pero ven, es muy interesante cómo se toman pose para ser entrevistados. La que sigue. Bueno, la entrevista de historia oral. Tiene que haber diseño de la guía temática de entrevista. Eso quiere decir que primero tenemos que saber qué tipo de entrevista, va a ser temática o historia de vida. Sabemos que vamos a entrevistar a élites o gente común. Biográfica, si vamos a asumir una trayectoria de vida. Yo, por ejemplo, entrevisté a arquitectos y lo que yo, como estudiaba la profesionalización, hice historias de vida profesionales. La temática, el evento, si son temáticas, quiere decir que al centro del relato va a estar un evento, un esquema organizado por temas o tópicos, un acontecimiento, un proceso en particular. O si no, si van a ser más biográficas, al centro es la persona. La organización de la guía de la entrevista tiene que ser cronológica y temática. Por ejemplo, yo cuando trabajé con arquitectos, pues era difícil organizar la cronológica porque había, o por género, edificios que había construido, edificios construían a la vez una escuela, un hospital, y por cronología se podía a veces organizar más fácil, pero ellos, como estaban en el proceso creativo, regresaban y venían y era difícil. Pero hay que buscar una organización cronológica y temática. La que sigue. Bueno, tiene la preparación, esto es muy importante. Vamos a hacer historia de vida, si es narración autobiográfica oral, que se obtiene en un proceso. La historia de vida, como dijimos ayer, es diferente a la biografía, la autobiografía, el diario y la memoria. La historia de vida se hace en la narración que se consigue en la entrevista, inducida por el que pregunta, ¿no? Es una narración autobiográfica oral. La que sigue. El diseño de la guía temática de entrevista. Esto es muy, muy importante. Son pistas, pero claves para organizar. ¿Cómo vamos a organizar? Tenemos que tener cuando menos un currículum o una semblanza de nuestro entrevistado para dividir su vida por periodos, y si vamos a entrevistar va a ser temática, tenemos que tener
una periodización donde el tema, sus distintos momentos y la vida de la persona, para ver, no entrevistar a la persona sobre algo que esa persona no vio ni presenció. Entonces tenemos que conectar las vidas y saber cuándo coincide esta, por ejemplo, la autonomía universitaria, que la vida de esta persona coincida con los distintos procesos de la autonomía universitaria que estamos investigando. Pero también zonificación, desde qué lugar o en dónde. Entonces aquí van las coordenadas de historia, el espacio y el tiempo, las áreas temáticas, qué momentos o quiebres o acontecimientos ocurrieron, y luego cronología biográfica, esto va con la cronología de la propia persona y la cronología del acontecimiento. Ahorita vamos a verlo más adelante. ¿La que sigue? Bueno, la periodización del tema estudiado, cambios culturales, estructurales, que van distinguiendo a ese, por qué se da esa autonomía, cuándo, qué situación política había, qué lugar era, qué país, todo esto. La que sigue, ahí está lo de área geográfica, incluidas para comparación y referencia. Si habla de los procesos de autonomía, pues van a ser diferentes en cada región. La que sigue, las áreas temáticas por tópicos, ¿no? ¿Qué elemento en ese momento, por ejemplo, hay un proceso de autonomía, de repente hay huelga estudiantil o hay ¿cómo va coincidiendo esta autonomía, algo que pase en la propia universidad y algo que pase a nivel del país investigado, la ciudad investigada? ¿Qué es la que sigue? Cronología biográfica del entrevistado como testigo o actor del evento estudiado. La idea es coincidir, que la vida del entrevistado coincida con el proceso de autonomía estudiado, pero también se pueda observar la situación social, económica de ese país. Todo está entrelazado. Entonces así podemos entender cómo va evolucionando ese proceso. Bueno, la que sigue, la secuencia temporal del tema central. ¿A qué sigue? Diseño de la guía. La periodización del tema estudiado son cambios culturales, estructurales, zonificación, áreas geográficas incluidas para comparación y referencia, las áreas temáticas, cronología del acontecimiento. Como ven, hay que hacer como varias columnas y estar entrelazando para que no le preguntemos al entrevistado cosas que ni presenció o no sabe de ellas o no tenía referencia. Y además nos sirve a nosotros para entrelazar y darle contexto a lo que van respondiendo los entrevistados. Bueno, la que sigue. Preguntas. Iniciar con preguntas semifocalizadas y de final abierto. Abrir espacio de contexto. Y nosotros empezamos con algo que a mí me ha resultado muy útil, que es la autopresentación. Esto es una forma de que la gente empiece a contar un poco de su vida. Finalmente, aunque no es una historia de vida lo que estamos haciendo, todas las entrevistas hay que solicitarle al inicio una autopresentación. De esta manera empieza a abrirse el diálogo. Y la gente le dicen autopresentación, pues decir un poco de ellos. Me llamo fulano de tal, nací en tal lado, estudié tal cosa. Y eso prepara, porque si no, no sabemos quién está hablando, ni por qué está hablando, desde dónde está hablando. Y esto hay que pedirle una pequeña autopresentación cuando la entrevista es temática y no es una historia de vida, ¿no? Preguntas de orden general sobre el tema, descripciones, interpretaciones, teorías sobre lo sucedido. Vamos a usar a lo largo de la guía, a lo largo de la entrevista, preguntas de orden general. Las descripciones, eso es el cómo era esto, cómo pasaba, cómo era la autonomía, cómo era la universidad, cómo eran los estudiantes, cómo era la vida. Y luego interpretaciones. Debo decirle que todos tenemos teorizaciones sobre lo sucedido. Toca al investigador
ponerlas en contexto y explicar por qué el entrevistado hace ese tipo de teorización. Teoría sobre lo sucedido. La que sigue. Apoyar la memoria con información sobre contexto, datos, fotografías, mapas y a partir de esto pedir significados pero sin enjuiciar las se ha encontrado y ahora se trabaja mucho, por ejemplo, ahora Paula me trajo unas fotos de un álbum. Si uno lleva estas fotos son muy útiles para el entrevistado porque empieza a asociar. Yo he notado que llevamos de repente fotos de ciertos lugares o ciertas reuniones y entonces encontramos fotos de archivo y la gente se sorprende y decía, ay, mira, estaba aquí, sí es cierto, esto era así, esto era de tal manera, y empiezan a ampliar su relato. Lo que sigue. Bueno, esto es para que decirles que cuando hagan la entrevista procuren un lugar cálido y bonito. Miren, esto parece Santa Cruz, ¿verdad? Pues es el Club de Golf de Cuernavaca que fundó Calles en los años 20. La que sigue, ahí es todo el Club de Golf. O sea, como ayer preguntaba una cosa interesante, ¿dónde se hacen las entrevistas? Pues el entrevistado tiene que decir dónde se siente más cómodo. Por favor, no la hagan en un restaurante porque lo único que van a grabar son los platos, los cubiertos y transcribir eso. Y también tengan mucho cuidado porque no es lo mismo entrevistar a alguien en un asilo, en un hotel de lujo, en una oficina, porque depende el ruido ambiental, ¿no? Entonces, bueno, no usar, ¿usted qué opina? Les digo que esa es la pregunta, la fórmula periodística, pero generalmente la gente ha aprendido a contestar de forma muy ambigua o muy genérica, ¿no? Evitar preguntas inducidas, no es verdad que usted, no. Usar preguntas aclaratorias o explicativas, eso es muy útil, porque cuando ustedes encuentren que la persona está diciendo algo que es incoherente o contradictorio, se puede meter una pregunta aclaratoria. Es importante decir, por ejemplo, yo entrevisté a un inglés que me decía un profesor inglés, que no había ido a la guerra y que se había venido a México, pero pues uno ir a la guerra a la Segunda Guerra Mundial y vino a México y le dije, entonces usted era un pacifista. Y entonces me dice, no, yo nunca dije que era pacifista, que era una cuestión de conciencia y entonces hay que aclarar que entienden no dar por sentado, cuando por ejemplo dicen ellos, y yo conocí a tal persona, y entonces hay que es un conocido, un amigo, una conocencia cercana, superficial, porque luego lo mencionan mucho, pero uno da por sentado que eran conocidos muy cercanos, o sea, hay que aclarar todo bien. Cuando no entiendan una palabra, cuando no entiendan una expresión. Luego el lenguaje oral, la gente hace gestos, pero si están en audio no. Cuando dice, y esto era tan grande, pues están en audio, uno no sabe grande de qué se refiere, entonces también hacen gestos, señales, preguntas de verificación o contrastación cuando se ubiquen contradicciones o incoherencias. De repente dice, yo viajé y estuve en tal lado y estuve en el otro, y uno dice, pero ¿cómo pudo estar en tantos lugares, no? O me lo dijo fulano y después dice que no se llevaba con ese fulano. Entonces, hay contradicciones que hay que estar atentos, no es porque sea por engaño, sino la gente confunde. Procurar cerrar la entrevista con fórmulas proyectivas, inventario, balance. Como les digo, la gente más joven tiene relato proyectivo. ¿Qué voy a hacer cuando sea grande, no? La gente de mediana edad generalmente, según dice Ferrarotti, hace relato inventario. He hecho esta cosa, pero quisiera hacer esto. Y la gente que está en la edad de retiro generalmente propone el relato balance. Bueno, yo hice esto, fue lo que pude hacer y ya la historia me absolverá, ¿no?
Pero hay cosa curiosa, por ejemplo, los artistas no hacen relato balance, siempre están en retrato inventario. Bueno, la gente que sigue mucho en acción está en relato inventario. La que sigue. Evitar preguntas sobre indicadores o variaciones. Aquí la distinción se halla en preguntas que se centran en diferencias y preguntas que investigan procesos. Por ejemplo, la que sigue. Nótese la diferencia de pregunta. ¿Cuánto le afectó? ¿Hasta qué grado le afectó? Descripción de proceso. ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Qué pasó? ¿Cómo le afectó lo sucedido? Ahí se busca la subjetividad. Finalmente existen otros medios para medir variables y cambios. ¿Cuánto? Pues ¿cuánto podemos decir que nos afectó algo? Pues mucho, pues eso no nos dice nada, ¿no? Mucho que es mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo le afectó? Pues cambió mi vida, ¿no? Eso es, ya no estoy yo haciendo eso, o si tuve que cambiar de mi ciudad, pues imagínense los que ahora por el temblor perdieron sus casas, se van a tener que mover a otra población, van a vivir en refugios, esperan ayuda de la Ciudad de México, toda la gente de Oaxaca, de Juchitán y de Guerrero. Entonces, finalmente existen otros medios para medir variables y cambios. La que sigue, pregunta ¿por qué y sus problemas? Evitar la pregunta el por qué. ¿Por qué hay más mujeres adoptadas que hombres adoptados interesados en buscar a sus padres? Este tipo de pregunta es muy cuestionable. ¿Por qué creen que no es recomendable? ¿Redundancia? Pues sí, ya está inducida y no da opción para que el entrevistado teorice. Nosotros ya estamos haciendo una teorización, ya le estamos diciendo que las mujeres adoptadas están más interesadas en buscar a sus padres. No, eso no nos interesa. Nos interesa que un adoptado nos diga si él va a buscar a sus padres pero no darle esto que según los libros es así, ¿no? Las investigaciones. La que sigue. Reformulando la pregunta para permitir la construcción de una teoría sobre el fenómeno, ¿por qué mujeres y hombres adoptados le conceden importancia a la localización de sus madres biológicas? Entonces ya ellos dirán sí, no, no, las mujeres más, los hombres más, Este era todo un estudio sobre los adoptados que hicieron en Estados Unidos y querían saber cómo era ese proceso y ahora con esto de los bancos de esperma parece que está saliendo la necesidad urgente de buscar al padre biológico, ¿no? Bueno, la que sigue. Las dos preguntas usan el por qué, pero la primera introduce variables y comparaciones, mientras que la segunda estudia un proceso para luego permitir al entrevistado atribuir significados y diferencias de lo vivido. La idea es que queremos que el entrevistado haga la teorización y sobre su teorización nosotros vamos a trabajar. En su teorización vamos a ver los sentidos, las racionalidades de las acciones y vamos a ver sus significados, las valoraciones, vamos a ver lo que corresponde a la cultura, al mundo de lo simbólico, el mundo de las representaciones, formas de ver y el mundo de las prácticas, formas de hacer las cosas. La que sigue. En caso de trabajar organizaciones o movimientos sociales, conviene tomar en cuenta el contexto y la trayectoria vital del sujeto involucrado, sus cambios de posición, puntos de vista e interpretación sobre el movimiento o la organización. La idea es cómo conseguir que dentro de las mismas organizaciones la gente dé su punto de vista. La que sigue. La trayectoria biográfica de entrevistas de historia, la trayectoria de experiencia cuenta al explicar su participación o no participación en un movimiento. Todos los militantes de izquierda proceden de familias radicales. Como ven, está muy cargada más bien diríamos cómo son la familia de los radicales, ¿no? Cómo es su composición. Entonces unos dicen, no, pues mi familia era de derecha, de izquierda, política. Nos da opción y no hacer un juicio.
aquí se parte de que los radicales todos vienen de familias de izquierda, y no necesariamente es cierto, se ha demostrado que a veces no tienen esa... Y entonces, ¿cómo se construye esa identidad de izquierda? Que es lo que están trabajando los colegas Pos y Necochea. Lo que sigue. Ubicar entrevistados, entonces, antes de aplicar la entrevista, tenemos que tener ubicados a los entrevistados, establecer el contacto. Daniel Bertó recomienda tener como una frase credencial de presentación. Cuando nosotros nos acercamos para invitar a un entrevistado al proyecto, le decimos, lo quiero entrevistar porque estoy estudiando tal cosa. Pero tenemos que hacer una frase muy cortita para que el entrevistado entienda lo que queremos. Entonces, ese es todo un reto de cómo vamos a vender el proyecto, y no le podemos decir casi teoría sociológica, ¿no? Sino nos gustaría saber su experiencia sobre esto. Por ejemplo, cuando yo entrevisté a los arquitectos, les dije, pues me gustaría saber la experiencia, la aventura de ser arquitecto. De eso yo sí tengo mucho que hablar, ¿no? De ser arquitecto en un país como México. O, por ejemplo, todo hay que hacerles una señora que fue esposa del secretario de Relaciones y embajador de México en España, que trajo refugiados, Genaro Estrada. Él fue el que hizo la doctrina Estrada, la no intervención. Y me tocó entrevistar a la esposa, y yo le decía, ni modo que le dijera, mire, la Secretaría de Relaciones quiere conocer su testimonio como esposa de Genaro Estrada, sobre la no intervención. Pues, entonces llego, y entonces le dije, pues no, mire, hemos encontrado, usted amablemente nos donó el archivo de su esposo, pero nos gustaría conocer más sobre su esposo, y que nos cuente usted su vida. Y entonces yo oía que después les hablaba a sus conocidas, decía, aquí viene una historiadora a preguntarme sobre mi vida. Y entonces me contaba cómo era su vida. La sorpresa es que ella no quería hablar del esposo, sino ella quería hablar de ella. ¿Por qué? Porque fue de las primeras feministas que hubo en México. Entonces, ella, sin decirse soy feminista, fue la primera mujer que tuvo, de las primeras que tuvieron licencia de manejo, campeona de tenis, viajó, fue educada en Estados Unidos, y entonces pues ella, como que el esposo me decía, no, es que mi esposo creía que yo era como una muñequita, y luego me decía, no, pero ella más bien me decía que trajo los primeros talleres de moda de infantil española a México, porque trajeron refugiadas españolas que sabían coser y les pusieron talleres de costura, ella las contrató, entonces vistió a todos los niños bien de la gran aristocracia mexicana, ¿no? Pero ella me quería contar como mujer, y entonces cuando llegué a la Secretaría de Relaciones, y esta señora no habla de Genaro Estrada, pues es que su esposo francamente no... Ella lo veía como el típico señor que la esposa es un adorno, ¿no? Pero bueno, entonces de cualquier manera me preguntó cuando conocí a García Lorca, cuando conocí a Picasso, pero era así como... Pero en fin, el entrevistado va a también querer hablar de lo que no ha sido escuchado y no ha podido opinar. Tenemos entonces que tener una carta de presentación del entrevistador y el proyecto. ¿Qué le voy a decir cuando haga mi primer contacto con el entrevistador sobre qué quiero y para qué Pero una cosa muy cortita y muy sencilla, de tal suerte que el entrevistado entienda, porque si no les va a parecer, como decía Elisa, que confuso. ¿Quién sabe qué quiere este entrevistado? Elaborar acuerdo de donación. Eso es muy importante, porque nosotros tenemos un acuerdo de donación basado en el acuerdo que usa el Archivo de Historia Oral de Columbia University, porque pueden ustedes hacer la entrevista, el entrevistado les dice por teléfono, sí, entrevísteme, y después ya le gustó la entrevista y dice, no, siempre no, yo mejor voy a hacer mi libro. Eso nos ha pasado. No, pensándolo bien,
no, ya no quiero, o la otra, el sobrino de la señora Nieto, dijo, ay, no, es que mi tía dijo cosas que no, y como el sobrino era de la Secretaría de Relaciones, son muy institucionales, pero hay que tener el acuerdo de donación, donde el entrevistado cede sus derechos y autorización para ser entrevistado, para que su testimonio sea consultado, sea archivado, sea publicado, de tal suerte que cuando haya pues usted firmó, aquí está, o algún pariente diga que no se publique, ¿no? Si el entrevistado firmó y autorizó. Entonces, muy importante este formato de acuerdo. Yo les voy a dar el modelo de la Instituto Mora, pero es un modelo que ustedes adaptan según sus necesidades. Porque cambian la institución, ¿no? Es un archivo diferente. El de UTEPSA, que es muy diferente, le van cambiando. Y ese acuerdo de donación es como una carta que dirige el entrevistado al Instituto Mora, cedo mis derechos para que mi testimonio sea consultado, publicado para tal proyecto. Eso quiere decir que puede consultarse en la biblioteca, que puede publicarse, y con la condición de que la persona que lo consulte le dé sus créditos al entrevistado, pero eso lo veremos el cuarto día cuando hable de archivos. Solicitar siempre el permiso de grabación, no se vale tener la grabadora oculta. Hay gente que dice, no, yo no te doy permiso de grabar. Por ejemplo, hay cuestiones problema con gente que está en clandestinidad y que no puede hablar. Entonces, a veces dicen que uses seudónimos, pero el contenido del relato es muy fácil de identificar. Más bien se restringe la entrevista. En el acuerdo de donación pueden advertir al entrevistado que algunos fragmentos de la entrevista se pueden restringir a la consulta pública y se puede restringir ser citado. Rotular la entrevista frente al entrevistado. Esto es importantísimo. Rotulen la entrevista. Cuando inicien la entrevista, eso sirve como, al rotular, quiere decir entrevista realizada al señor fulano de tal, por el profesor tal, para el proyecto de historia oral tal, en la ciudad de tal, el día tal. Es la cabeza, porque si no guardamos grabaciones y no sabemos ni a quién se le hizo, ni cuándo. Es como si no tuviéramos la ficha para citar un libro. Así citamos autor, título, año de publicación, proyecto, editor, así. Toda entrevista al comenzar debe ser rotulada. Entonces, con grabadora en mano, empieza la entrevista y ustedes le piden al entrevistado que diga su nombre completo. De esa manera se registra la firma oral del documento y la autorización. Entonces, no olviden esta cuestión. Elaborar acuerdo, solicitar permiso de rotular la entrevista frente a entrevistado y revisar grabación. Hay que tener este audífono para ver que todo se está grabando. No les vaya a pasar que se les olvidó encender la grabadora, que se desconectó, que le pusieron una pila que no servía, que se cayó. Nunca se me va a olvidar que estaba yo con un arquitecto y de repente, cuando eran las grabadoras Uger de esas, de repente la cinta se botó, se rompió una banda y la cinta se empezó. Ahora afortunadamente ya no existe ese problema porque ya no hay grabadoras Uger, pero ver que si van a usar la electricidad esté bien conectada, no que pasó alguien y desconectó la grabadora. Por eso hay que estar revisando si se está grabando el volumen. El volumen es clave porque si no se hace un buen volumen ya no hay forma de corregir. Si se grabó en bajo volumen, no, eso es, en los laboratorios de sonido hacen maravillas, pero nunca pueden subir el volumen, ¿verdad? Lo que sigue. Bueno, 1 hora de grabación bien registrada suma un total de 10 horas de transcripción, así que tengan mucho cuidado. Por eso les recomiendo estar revisando si la grabadora es buena.
no vayan a usar una grabadora ahí toda mal o pocas pilas. Procurar usar grabadora digital, micrófono de solapa y audífono. No olvidar rotular la entrevista, porque luego se quedan grabados y no sabemos, ay, esta es la voz de quién será esta voz, ay, me recuerda la voz de la señora fulana, pero no, pero aquí hay otra voz que se parece mucho, no sé cuál será, no. Y además es como cualquier documento que no tiene datos, pues no es documento. Entonces aquí se está construyendo un documento. Transcribir utilizando iniciales de entrevistador y entrevistado, pero eso lo vamos a ver mañana. El número de PHO, eso quiere decir proyecto de historia oral, entrevistado, sesión. Nosotros tenemos que decir, si son varias sesiones, primera entrevista, segunda entrevista, fulano de tal, realizado por tal, así para que lo... ¿Tienen los plumones? Sí, ¿verdad? En la rotulación tiene que ir... Es el nombre del entrevistado. Esa entrevista fulano de tal, realizada, nombre del entrevistador. Entrevista realizada al señor X por fulano de tal, para el proyecto, nombre del proyecto. Digamos las autonomías universitarias en América Latina, ¿no? Lugar y fecha donde se hizo la entrevista. Esto es como una carta, ¿no? ¿A quién va dirigida? ¿Quién la firma? ¿Cuándo se envió? ¿En qué lugar? Y luego los datos de catalogación. Proyecto de historia oral. Si este es el primer proyecto, pues es el 1 y ya en los archivos va cambiando 1, 2, 3. Este es el primer proyecto, autonomía. Luego se hace y se pone... Si para este proyecto de las autonomías hay varios entrevistados, cada entrevistado va a tener un número. El primer entrevistado será el 1, ¿no? Y puedes hacer así. Pero si el entrevistado 1 se le hacen varias entrevistas, se pone del 1 al 5. Entonces, y esto es una catalogación, después lo vamos a ver mañana, para saber a este entrevistado, primero, ¿de qué proyecto fue este entrevistado? ¿Qué número de entrevistado del proyecto? ¿Y cuántas se le hicieron? Y entonces esto es muy útil porque en los archivos, los que están en archivos saben cómo localizar y además, cuando se hicieron varias, se pueden encuadernar, pero esto lo van a ver mañana. Lo que sigue... Se recomienda tomar en cuenta las versiones contrarias que tienen actores sobre la organización. Tratar de encontrar los contrastes, los diferentes, como estamos recopilando puntos de vista, hay que ver las diferencias de los puntos de vista al interior de la organización, entre los grupos, la versión de la cúspide, la versión de la base, y ver los diversos significados de la organización, cómo se confrontan. ¿La que sigue? Ver cómo los diversos significados de la se confrontan, producen conflicto y ajustes dentro de la organización. Esto se va a notar en la narrativa, como es cuando dice la gente, esta familia todos nos llevamos muy bien, pero ya cuando hablamos más a fondo, pues no nos llevamos tan bien, ¿verdad? Y hay que ver cuáles son las diferencias. La que sigue. El problema de la evidencia contradictoria. El lenguaje no es transparente, no hay correspondencia exacta entre lo que se dice y se hace. Las declaraciones no son verdaderas ni falsas.
Hay que ver todo, todo lo que se dice está cargado de alguna manera. Si yo digo, de broma, trabajé como un negro, hay toda una valoración, hay toda una visión del mundo detrás. Por eso la palabra negro, trabajo, parecen palabras neutras, pero depende de cómo se está. Esto lo vamos a ver cuando hablemos del análisis de entrevista, el contexto. ¿Qué significa una palabra en un contexto o un relato en un contexto? Por eso, en historia lo más importante es la contextualización para dar sentido al sinsentido y abrir la posibilidad de interpretación. El lenguaje no es, las declaraciones no son verdaderas ni falsas. La que sigue. Se trata de una comprensión de la pregunta por parte del entrevistado y una comprensión de la respuesta por parte del entrevistador. Se debe enmarcar o poner en contexto la entrevista para comprender sus significados y sentidos. Eso lo vamos después para el análisis de los relatos. Lo fundamental es proceder al contexto para proceder a análisis e interpretación de lo dicho. El contexto no es ir hasta Adán y Eva, sino es tratar de enmarcar el discurso en sus coordenadas espaciotemporales. La que sigue. Recordar que es más importante comprender que recordar, aunque para comprender sea necesario recordar. Esto viene en el libro de Beatriz Arlo, Tiempo pasado, Cultura y Memoria y Giro subjetivo. La que sigue. Se trata de hacer una lectura, el final de cuentas, ¿para qué recopilamos estos relatos? No son actos de nostalgia, se trata de hacer una lectura sociológica, histórica del relato. Es hacer una lectura donde es posible, al poner en contexto, ubicar el reglado social que nos explica cómo es la interacción social de estos sujetos. Hacer de lo individual algo social, analizar e interpretar el pasado entendiendo la diferencia, hacer de la historia leyenda historia trabajo, porque es hacer de la historia leyenda una historia trabajo, porque ese es el oficio del historiador. No nomás quedarnos con el cuento, sino hacer todo el trabajo de análisis. La que sigue. El habla, lo simbólico y el discurso como son los recursos metodológicos. El habla, lo simbólico y el discurso como piezas que constituyen lo real. Bueno, después eso ya lo veremos en contextualización. ¿La que sigue? Bueno, esto ya lo habíamos visto. En fin, bueno, pues ahora sí vamos a tratar de pensar una entrevista. Después, ahorita es nada más, vamos a trabajar sobre la entrevista y al rato vamos a ver todas las bases para hacer un diseño de proyecto y el quinto día tratamos de hacer un simulacro de diseñar proyecto y diseñar la entrevista. Ahorita vamos a ver una entrevista. Bueno. Como empezamos tarde, yo creo que todavía no necesitamos el descanso, ¿verdad? ¿O necesitan descanso? Bueno. ¿Tienen? ¿Necesitan un descanso? Bueno, entonces hacemos un descanso. Y vamos a escoger un tema que a mí me parece que tienen todos en común, que es el proceso de urbanización de Santa Cruz, que a nosotros, a Pablo y a mí, nos ha impresionado mucho, que todos nos cuentan que pasó en los últimos 20 años. Y entonces, ¿por qué no organizan unas entrevistas y podríamos que preparen, nomás que ahora son como muchos, 7, 8, faltan unos aquí. Bueno, son cuántos, 20, ¿no? Pero ahorita ya no hay tantos. Para dividir en grupo, 3, 6, 9,
Ahorita vamos a ver. Lo que se me ocurre es que hagan, aquí hay 3, 3, 3. Entonces organicen forman grupos de 3 aquí y diseñan una entrevista. ¿Se acuerdan todo lo que vimos? Zonificación, periodización, sobre cómo vio el entrevistado el proceso de urbanización de Santa Cruz. Y entonces aquí también se organizan en grupos, hacen su guía temática y entrevistan uno de por acá y estos entrevistan uno de por allá. Entonces, ¿no? Y ustedes también organizan grupos. Bueno, pues aquí faltan, ¿no? Uh-huh. Oye, es que ahorita viene Paula. Pau, te fuiste. Pau se fue, es que dijo que tenía que ir al archivo histórico, al museo histórico. No, conocí un pedacito, ¿qué te imaginas? Ahorita conocimos en materia de ¿cuánto? 2 horas, 3. ¿Qué zona más Bueno, entonces formar como grupos de 3 y entonces cada grupo elige uno de por allá y uno de acá, un entrevistado por acá y otro por allá. Cada equipo hace una guía temática y para hacer una entrevista y eligen uno de por allá para entrevistar y el equipo de allá elige uno de acá y cada equipo elige uno su correspondiente y luego las van a usar los celulares, cosa que no se debe hacer, ¿verdad? Pero eso no lo dicen, nada más. No se le olvide cuando hagan la entrevista rotularla, pedir el permiso de grabación, explicarle la carta credencial para qué quiere entrevistarlo, todo. Bueno, entonces hagan sus equipos para diseñar su guía temática y después le piden la entrevista a alguno de sus colegas de allí y luego unos de los de acá piden a los de acá. ¿Sí? Son grupos de 3 o de 2 como les quede. No, sí. Uh-huh. 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 Ustedes eligen a alguien de por allá y los de acá por acá. Bueno, ¿se acuerdan? Por periodo, tiempo, pero además tienen que tener como una pregunta, el tema es el proceso de urbanización de Santa Cruz, pero algún problema. Exacto, muy bien. Pero nosotros elegimos este lado, ¿no? Pero, si ustedes eligen a un entrevistado de por acá. Solo la señora del rojo creo que es cruceña, ¿no? No, pero es mejor a Pablo para que él ha visto recientemente cómo lo ve. No, porque es un proceso, la gente tiene que haber vivido. Bueno, pero... La impresión, ¿no ve? Sí, la impresión. Porque ya nos contaron la historia. Y eso que falta, continúa la historia, porque falta el monitiel. Ah. No es que ahorita nos han contado que cómo hicieron los anillos y por qué se les ocurrió y todo eso. Y cómo me contó Paula que hubo un proceso económico ¿no? Uh-huh. Y bueno, que se empezó con las grandes rotondas y luego se han ido achicando. Bueno, a mí no me digan eso.
O sea, ustedes tienen como tema el proceso de urbanización. De ese proceso tienen que distinguir un problema y sobre ese problema formular una pregunta. Bueno, ahora vamos a dar inicio al ejercicio de las entrevistas. Vamos a escuchar las entrevistas que realizó cada equipo. Les pido que pongan mucha atención y vamos a observar cómo fue la entrevista, qué faltó, se oye bien, si se planteó la pregunta bien, si fue, como dice Elisa, confusa, difusa. Entonces vamos a empezar con la... ¿por qué no pasan para acá entrevistador y entrevistado? Y si traemos mi equipo y con el micrófono se escuchan, ¿quieren que lo hagan? Está todo abierto. Está todo abierto. Todo el equipo, venga, y el público, por favor, va analizando. Nos vamos a preguntar si rotuló, si se escucha bien, si la pregunta fue precisa, si abordaron, si plantearon tema, problema y pregunta, o todo lo que... Bueno, digan quién... Sí. Pero tú hiciste también, elaboraste pregunta, ¿no? Claro, elaboré preguntas. Sí. Bueno, luego vas con los otros. Está robando cámara. A ver, vamos. Ellos tienen que responder y acá primero vamos a oír la entrevista porque de qué vamos a discutir. Entonces, ¿nos pueden dejar oír la entrevista? Proyecto de historia oral, proceso de urbanización en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, proceso de urbanización ¿Quién en fue el entrevistado barrio y entrevistador? Avenida Bush. Vamos a entrevistar a Steffi Roca Iriarte el día miércoles 13 de septiembre a las 18 horas, lugar Universidad UTEPSA. Steffi, ¿usted nos da la aceptación de que esta entrevista pueda ser usada con fines académicos? Claro que sí. Muy bien, le solicito una presentación. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? Y lo que nos quiera decir. Bueno, mi nombre, como lo dice la licenciada, es Steffi Roca Iriarte. Nací el 24 de enero de 1995 en la ciudad de La Paz. Actualmente me encuentro estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad de UTEPSA. Voy cursando mi octavo semestre de la universidad. Bueno,
Mis hobbies, se puede decir, me gusta bailar, cantar, el tenis también. ¿Qué más? Y estudiar. Muy bien, Steffi. Usted nació en La Paz, ha vivido en Santa Cruz de la Sierra, ha vivido en el Beni, prácticamente es una ciudadana de toda Bolivia, por lo tanto conoce y ha vivido la transformación de nuestro país en estos últimos 22 años. Dígame, Steffi, ¿cómo era el barrio de su infancia en la Avenida Bush? La verdad, en la Avenida Bush era un barrio lindo, era tranquilo, donde a cierta hora todos se salían a la calle, jugaban, los vecinos eran conocidos, entonces era un barrio donde existía buena fraternidad entre los vecinos. ¿En qué calle vivía? Sí, vivía en la calle 8 de la Avenida Bush, entre segundo y tercer anillo. Ahí viví hasta mis 12 años y ya luego me tocó irme a vivir al Beni. Cuénteme, Steffi, ¿usted iba a la escuela, al colegio, en su mismo barrio o se desplazaba? La verdad es que mi colegio quedaba cerca de la Bush porque en esos años estudié en el boliviano japonés, que está ahí sobre la misma Bush, al lado casi de la Gabriel. Entonces no me era tan complicado desplazarme hasta el colegio. ¿Iba caminando? A veces iba caminando, a veces me llevaban mis padres o a veces agarraba un micro y me dejaba ir. ¿Y sus amistades eran del mismo barrio, del mismo colegio? Mis amistades, claro, mis compañeros, después familia, primos, amigos, los amigos de mis padres, sus hijos, esas eran mis amistades. ¿En su barrio había alguna escuela pública, había alguna cancha, había alguna iglesia donde usted fuera o si no fuera? En mi barrio sí había una iglesia, pero ahorita exactamente el nombre no lo recuerdo. Había un hospital igual por esa zona, que creo que es público. Para ir a la iglesia yo iba a la catedral, siempre mi madre desde pequeña me llevaba a la iglesia y acá en Santa Cruz íbamos a la catedral. Ahora actualmente hay un colegio, pero que no recuerdo igual bien si estaba desde antes, pero más o menos creo que en la calle 6 o 5 hay un colegio que es fiscal. Cuando usted era niña y vivía en la calle 8 de la Avenida Bush, ¿se dio algún cambio o era la misma avenida que tenemos ahora? En sí es la misma avenida, lo único yo creo que ha cambiado es un poco el desarrollo. Se observa que hay muchas más tiendas comerciales en la misma avenida, muchos más negocios. Antes no existía tanto eso, estaba un poco deshabitada en cuestión de restaurantes o lugares donde ir a comprar, por ejemplo acá muebles o el ICE Norte, que no existía en ese entonces. Entonces sí ha habido un cambio, sí ha habido un desarrollo desde esa fecha hasta hoy día. ¿Qué otros cambios recuerda durante su infancia o de su barrio, de la gente? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna casa que le llamaba la atención? ¿Alguna anécdota? Por ejemplo, ahora actualmente en la casa que yo vivía, que era aquí en la calle 8, ya no es una casa, ya lo han construido un edificio. Al frente había una linda casa, la verdad era de 2 plantas. Creo que en la calle en realidad mi casa y la del frente eran se puede decir, las más bonitas en infraestructura, porque la verdad es que al lado y casi toda la calle vivía más gente de escasos recursos. Y ahora ha cambiado un poco porque hace unos 2 años que pasé nuevamente por la calle, ya como le digo, la casa ya se la hizo un edificio, al frente sigue estando la misma casa y ya los vecinos que no contaban con un buen lugar donde vivir han podido ir construyendo y han modernizado un poco sus viviendas. ¿Y usted tenía relacionamiento con esos niños más pobres? Sí, probablemente otras escuelas.
Sí, la verdad es que sí, me llevo muy bien con todos. Soy una persona que me gusta relacionarme con toda clase de personas y especialmente con ese tipo de personas porque... ¿Jugaban en la calle? ¿Estaba pavimentada la calle? La calle sí estaba pavimentada. Jugábamos en la calle, jugábamos fútbol, a la liga, a saltar, el elástico, exacto. Y todo eso, la verdad es que yo me llevaba muy bien con ellos. ¿Sigue teniendo relación o ya el tiempo, cada cual se fue por su lado? La verdad es que no. Una vez me fui a vivir al Beni, ya perdí totalmente contacto con ellos y como le digo, ya cuando me tocó volver a Santa Cruz no fue el mismo lugar y ahora ya vivo por el centro. ¿Y dónde vive ahora? Ahora vivo por la avenida Irala, calle Valle Grande, por el estadio, por el Tawichi. Vive por donde yo vivo. Cuénteme, Stephanie, y evidentemente su universidad está más cerca de su casa anterior que de su casa actual. ¿Qué siente usted cuando pasa? ¿Siente que ha cambiado mucho? ¿Reconoce a alguna gente? ¿O todos los que vivían en su barrio o en su calle, más que en su barrio, ya se fueron a otros lados? La verdad es que no vi... Desde que volví no vi a nadie más, o sea, cuando pasé era como que tipo al mediodía donde yo creo que todo el mundo estaba en su casa almorzando y no los vi más, entonces no sé la verdad que han hecho, si seguían las mismas personas, si no. ¿Y sus amigos de la escuela los perdió? Igual sí los perdí contacto con ellos. Usted como una ciudadana que ha vivido en La Paz, ha vivido en el Beni, ha vivido en Santa Cruz de la Sierra, ¿dónde siente, o sea, cómo siente, cómo ha sentido esa transformación? ¿Puede hacer una breve comparación de su vida en el Beni, en Trinidad fue? En Santana de Yacuma, ¿no? Entonces coménteme, claro, esto es una capital y lo otro está en la provincia, pero ¿sentía alguna diferencia? ¿Hubo algún choque cultural en su cambio de residencia? La verdad es un choque en sí no, porque yo nací en La Paz, pero fue porque ahí vivían mis padres, porque yo soy hija de padre cruceño y madre beniana. Entonces todas las vacaciones era como que una vacación era el Beni, una vacación acá en Santa Cruz. Entonces un choque de que o algo que me afecte, no. La verdad es que me encantaba. Yo desde siempre he sido viajera y me encanta viajar y la verdad no, pero cambio se puede decir un poco o algún choque que a mí me parece, por ejemplo, que el Beni es un poco... No se ha logrado desarrollar, no tiene un progreso como ciudad, sigue siendo un pueblo a pesar de que Trinidad es la capital, no hay ese progreso, se lo ve más como un pueblo, las carreteras no están asfaltadas, cuesta transportarse, todo mayormente es por avionetas, las avionetas cuestan un poco caras y la verdad no toda la gente tiene la posibilidad de poder pagárselas. Cuando usted volvió del Beni a Santa Cruz, ¿sintió algún cambio en Santa Cruz de la Sierra? El cambio más notorio que vi fue el que mencioné anteriormente. Yo creo que el desarrollo, el ver de que económicamente ha crecido, que está mucho más bonito, un poco más organizado, aunque le falta todavía mucho creo yo, pero en sí ese ha sido el cambio notorio que yo he visto, digamos. Muy bien, muchas gracias Stephanie por su tiempo y le agradecemos por haber aceptado que podamos usar esta entrevista para nuestro archivo histórico de la palabra, como también para que otras personas puedan usarla. De nada, gracias a usted. Bueno, vamos a... ¿Cómo les pareció? Bueno, primero el sonido es terrible, pero es obvio que no se podía... Pero imagínense, tienen que tener mucho cuidado con el sonido porque imagínense transcribir eso. Terminan sordos. Entonces, esta es una cuestión que hay que tener que cuidar mucho. ¿Cómo estuvo la rotulación de la entrevista? Cuando digo lugar, tienen que poner la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, como una carta.
Ciudad de México, diciembre, noviembre, tal, ¿no? ¿Cómo les pareció la pregunta? ¿Anunció el proyecto? ¿Dijo para qué proyecto era la entrevista? Sí. ¿Cómo les pareció la presentación para el proyecto, para hacer la entrevista, cómo se presentó ante la entrevistada? ¿No? Entonces es muy importante, o sea, es como, claro, es que eso generalmente lo haces por teléfono. Oye, yo soy historiadora y estoy trabajando en el Museo Histórico y estamos haciendo un proyecto sobre la historia de la urbanización. Pero aquí justo también en la rotulación decir el proyecto de historia oral sobre la urbanización y luego permiso para grabar, luego la explicación del proyecto. No hubo explicación. Sí, porque esto es para que la gente sepa a qué le tira. Bueno, como ella estaba oyendo, pues... luego, la pregunta inicial. ¿Cómo les pareció la pregunta inicial? Eran muchas preguntas a la vez. Y la pregunta inicial como que se perdió porque, claro, al final la entrevistada tuvo que responder de acuerdo. Perdón. Así es que es... Sí, las respuestas de la entrevistada estaban en función a las nuevas preguntas que iban surgiendo, de modo que la pregunta inicial, la que tenía que ser disparadora de la historia de vida o del testimonio oral, se perdió. O sea, era una historia oral temática sobre este proceso. Todo giraba alrededor de qué punto, cuál era el interés principal. Usted nos da... O sea, lo que estudiaba es una entrevista muy histórica. La temática fundamental era documentar el cambio. Si ustedes oyen, la línea general de la entrevista es cambio, cómo percibió cambio, ¿no? Entonces había ahí como el problema era el cambio y cómo había percibido, ¿cómo te llamas? Steffi, el proceso de cambio, pero como tú dices, a veces había 3 preguntas en una y entonces, claro, era una idea de ayudar a la entrevistada, pero lo ideal es hacer una pregunta muy sencilla para que el entrevistado se pueda resolver ese problema inmediato. Es decir, la idea es que la entrevistada pueda resolver ese problema con sus propias palabras y a partir de su propia experiencia, ¿no es cierto? Exactamente, Gracias. Sí. Sí, tienes que encontrar otra alternativa. Una duda que me cabe aquí. Si estamos hablando de un proceso, del proceso de urbanización de Santa Cruz, ¿no es muy joven la entrevistada para hablar de eso? Pero, o sea, era lo que había. Ah, bueno. Bueno, ¿Está bien? No, pero de todas maneras... Yo le dije, Steffi, ella creo que la había entrevistado usted allá. Entonces, ella quiso. Muy amable, dijo que sí. Bueno, voy a explicar. Aquí es cierto, uno piensa que el proceso de urbanización, pues para largo plazo debe ser un agente mayor. Sin embargo, hay un arquitecto y geógrafo urbano que se llama Kevin Lynch. Él hizo un trabajo para estudiar procesos de urbanización, incluso en niños. Y él escribió un libro que se llama La imagen de la ciudad, pero hizo un esfuerzo que los niños trazaran mapas con sus itinerarios cotidianos. Entonces los niños, por supuesto, no pondrán los bancos ni pondrán pero ellos saben dónde están dulcerías, jugueterías, parques,
y ellos pueden saber qué ha cambiado. Ella misma decía que había perdido a sus amigos, pero Paula le pregunta dónde socializaba. Hay una pregunta clave que le dice, podría haberse resumido dónde socializaban, pero le preguntaba si había iglesias, si habían... En realidad no es necesario poner tantas opciones, sino poner dónde te encontrabas con tus amigos. Sí, pero ella te tiene que dar la respuesta, pero tú estabas un poco angustiada y querías, apúrate niña y contesta, ¿no? Le estabas dando cuerda y entonces ella te dice, calma, ¿no? Si se dan cuenta, si pudiéramos verla con más cuidado, se darían cuenta de la dinámica, pero el asunto no es necesario bombardearla con tanta opción, pero lo que pasa es que estabas muy angustiada, era lo que se terminaba de esto. Y entonces los niños pueden contestar. Fíjense que Mary Marshall Clark, una de las historiadoras orales norteamericanas que dirige el Archivo de la Palabra en la Universidad de Columbia, después del 11 de septiembre entrevistó a los niños. Entonces le habían dicho, ¿cómo entrevistar a los niños sobre el 11 de septiembre? Pues sí, su mirada es desde lo que tenían cerca, pero fueron unas miradas muy puntuales, ¿no? Entonces sí, desde su edad, ¿no? E incluso una arquitecta, Falú, habla sobre la ciudad y los niños pues sí tienen sus espacios, ellos tienen sus propios itinerarios, sus propios juegos, memorias, ¿no? Así como hablaba contigo, ¿no? Dije, la máquina del tiempo, que ella se va a los 80 diciendo, ay, pues qué gente tan grande, los años 80, y uno dice, por Dios, ¿no? Pero sí, Kevin Lynch demostró la posibilidad que hay para entrevistar sobre el conocimiento que los niños tienen de la ciudad. Los niños lo primero que pierden son parques, ¿no? Jardines. Por ejemplo, en Rosario, en Argentina, yo trabajé con un equipo sobre cuestiones urbanas y decían que los niños que en Rosario van a vivir a departamentos, torres, porque ahora con el desarrollo del Mercosur han hecho en Rosario grandes departamentos. Y los niños tienen que jugar en las terrazas, y les parece la cosa más horrible en las terrazas de los departamentos, si estás a 20 metros de altura, pues, o sea, a 20 pisos, pues se sienten. Y entonces ahora lo que los niños quieren es casi que buscar un parque alterno, ¿no? Y entonces, porque claro, los departamentos en Rosario eran de 5 pisos, y tienen ahí posibilidades de hacer el asado, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo cambia esa nueva arquitectura, esa concepción de la ciudad? Que es en realidad lo que andaba buscando Paula, pero la bombardeaba, y si no sabes de esto, me tienes que responder esto, y si no viene lo siguiente. Entonces, ese es un problema, estar angustiada, pero claro, esta es una entrevista salvaje, nadie la va a hacer así, digo... yo los obligué a hacer un ensayo salvaje, pero en la realidad... Nosotros cuando hicimos las preguntas, cuando el equipo formuló el tema, el problema y las guías temáticas y se hicieron las preguntas, más que saber la transformación de la ciudad, queríamos ver cómo la gente, independientemente de que sea una jovencita de 22 años, sintió esa transformación, ¿no? Porque a veces hablamos mucho que la juventud también tiene que decir su palabra frente a la ciudad, ¿no? Una ciudad que puede ser muy agresiva o no, o muy violenta, ¿no? O que no les permite. Entonces, sí, efectivamente, yo quería sacarle lo más posible. Era la palabra, le quería sacar lo más. No, pero sí digo. No, la quería exprimir. Exactamente, sí, eso. Quería que ella me cuente, ¿no? Sí. Ella sí efectivamente contaba. Pero cuando, por ejemplo, se callaba, yo le decía, ¿y a la escuela en qué ibas? ¿No? Sí. Porque esa también es... Hay gente que va a la escuela caminando, otra gente lo lleva a sus padres a una escuela al otro punto, ¿no? Entonces, eso creo que también muestra. Sí, ¿no? Hay el texto de Ana Falú y otra arquitecta, Durán, que hablan sobre la ciudad, ¿no? Y cómo
pues imagínense cuando las mujeres no salían de su casa, qué mirada tenían de la ciudad, ¿no? O que salían acompañadas, ¿no? Nada de que andaban solas. Entonces otro tipo de uso y ejercicio de la ciudad si iban acompañadas, o el niño que vive recluido en un departamento. Son miradas diferentes, pero todas nos interesan, porque es una forma de ejercer la ciudad, ¿no? Bueno, pues ahora el siguiente equipo. Vamos, Karencita. Sí. Bueno, ¿quiénes siguen y nos pueden dar su... Sí. Bueno, está divertido, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. No, es que eso se llama, yo siempre he hablado de deber, que es la angustia del método. Eso te pasa porque quieres que conteste o... Bueno, es muy salvaje el ejercicio ahorita. Sí, no, además... No, pero es que tenías todo eso y decías, ay, se le va a olvidar, Sí. Entrevistada por Osman Pat. Entrevista a la doctora Susana Hurtado. A ver, ¿quién es entrevistado y entrevistador? La doctora Susana Barrientos, entrevista. Si desean hablar antes. Mi nombre es... Entrevista número 2 con la doctora Susana Hurtado de Barret. Mi nombre es... Entrevista a la doctora Susana Hurtado, entrevistada por Osman Pazzi, en el proyecto Proceso de Urbanización de la Ciudad de Santa Cruz, en la UTEPSA el 13 de septiembre de 2017. Doctora, ¿cómo ve usted el proceso de planificación urbana en la ciudad de Santa Cruz? El proceso urbanístico de la ciudad de Santa Cruz tuvo una fuerte influencia el Plan Techín por allá por los años 1960. Aunque no se cumplió debidamente lo proyectado, ya que a partir de los años 70 se da un fenómeno social que influye enormemente en una urbanización muy alejada a una planificación, y es la llegada de gente de la zona andina boliviana desocupada, que busca en realidad el dorado de este siglo y se asienta en los lugares que bien podía. Entonces no hay una planificación respetada y hay barrios en los cuales son emblemáticos para la separación de las clases sociales. Así tenemos en la zona norte los barrios de élite, que era en ese tiempo el más nombrado, Equipetrol, posteriormente va a salir Las Palmas, Sirari, Urbarí, y los pueblos, y los barrios de la gente obrera, después de que ocurre un fenómeno de la naturaleza como es la riada del Piraí, en el año 83 nacen los barrios de la gente obrera, Plan 3000, la Villa 1 de Mayo, la Pampa de la Isla existía, pero no tenía tanta influencia en el acontecer económico de la ciudad de Santa Cruz. Entonces este proceso de urbanizaciones va a dar a Santa Cruz una fisonomía propia. Hablaba inicialmente del Plan Techín, el cual había diseñado a la ciudad en anillos por ser plana,
y seguía la estructura del primer anillo que enfocaba específicamente al casco viejo, que durante 3 siglos Santa Cruz había permanecido casi sin muchas modificaciones de la construcción basada en el modelo damero español, es decir, cuadrado y alrededor de la plaza, y principalmente en las primeras cuadras alrededor de la Plaza 24 de Septiembre, se encontraban las principales instituciones, ya sean nacionales o departamentales, en las cuales los trámites administrativos centraban el interés de la población de aquella época. A partir del año 1990, Santa Cruz sufre una alteración en su clase social, porque va a aparecer una que no estaba definida por los sociólogos, y es la presencia de la droga, que hace posible las edificaciones de varias construcciones ya con características futuristas copiadas de otras ciudades, y este gran caudal de economía va a taladrar a muchas instituciones. La primera que taladra es la parte educativa. Van a aparecer las construcciones de colegios que van a transformar la vida de los barrios, porque ya los estudiantes no tendrán la necesidad de andar varias cuadras, sino que las tienen cerca de su casa, y en los barrios de élite de personas acaudaladas, inclusive va a tener la referencia de su propio colegio. Así aparece, por ejemplo, no estoy diciendo de que sean de capitales dudosos, pero por ejemplo un franco-boliviano, ¿no?, un inglés católico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada barrio va a tomar una estructura que va a marcarle su diferencia. Luego vamos a ver también la aparición de la empresa privada a través de las universidades. Y empiezan primero a ser contestatarias a la universidad pública, donde los estudiantes de escasos recursos optaban, a pesar de la fuerte influencia de un examen que era muy difícil de vencer, y entonces las privadas optan por no tener una matrícula muy alta y el ingreso libre. De tal manera que la infraestructura de estas universidades también son un foco atrayente para la población y transforma la vida del barrio. ¿Cuáles ha visto usted que han sido los cambios más trascendentales en los últimos tiempos? En los últimos años, Santa Cruz empieza a irse hacia arriba. Se decía de que nuestro terreno era inestable y que no podría soportar gran peso, y sin embargo los constructores se han dado modos para saber construir en esta zona arenosa del Gran Grigotá. De tal manera de que la infraestructura empieza a cambiar y nuestros patios se empiezan a achicar, nuestras familias se empiezan a encoger y también empiezan a dispersarse. No se olvide de que por los años de 1950, cuando se compraba una casa, se lo hacía en función del patio, porque tenía que tener árboles donde atirantar una hamaca, símbolo del cruceño que en los momentos de descanso tenía que aplicar su cultura. No podía haber una casa que no tenga una hamaca y un patio grande. Las familias extensas empiezan a encogerse y es un fenómeno social en que ahora, por ejemplo, hay otro fenómeno que está atacando, que es la inseguridad, y la gente empieza a buscar las urbanizaciones cerradas, en las cuales le brinde una tranquilidad relativa, y ya las casas del centro histórico de Santa Cruz se las está dejando para que sean utilizadas como tiendas o instituciones, pero la gente empieza a vivir mejor
después del cuarto anillo. ¿Y cómo ve usted la vida en Santa Cruz de aquí a 20 años, en la ciudad? Muy cosmopolita, porque ya hemos empezado a cambiar nuestra alimentación precisamente en razón a la forma de nuestro barrio. Los supermercados, al igual que las bueno, no son transnacionales, pero son grandes cadenas de farmacia. Hay un fenómeno que ha ocurrido en Santa Cruz no hace 10 años, en que todavía teníamos una farmacia, una botica en nuestro barrio, ahora han desaparecido, son las grandes cadenas farmacéuticas, la comida se compra por kilo. Hay un fenómeno muy positivo, nuestra comida típica ha logrado situarse en un posicionamiento muy subjetivo en las mesas. Ya no nos da vergüenza comer el majadito ni el locro, ya lo invitamos a los extranjeros que vienen a visitarnos como un símbolo de nuestra identidad. Y de aquí a 20 años, con probabilidad, la estructura con que se está diseñando la ciudad va a influenciar muchísimo en nuestra manera de pensar. Ya estamos pensando más en chicos, pero estamos abriendo el horizonte a la tecnología. En nuestra casa ya tenemos controles para el aire, para la luz, para la televisión, para todo. Entonces, ese espacio pequeño se está tecnologizando. ¿Y los problemas urbanos van a crecer de la misma manera? Se van a acrecentar, porque uno de los grandes problemas que tenemos en el área de la urbanización cabalmente es la propiedad privada, en donde los fundos rústicos antiguos, que eran extensos, ahora están siendo apropiados por gente que viene y se entra sin guardar ninguna norma legal. De tal manera de que esta improvisación que se hace de las casas, que se las hace en desorden, que no tienen los servicios básicos, entonces ese crecimiento acelerado y desordenado tiene su costo a largo plazo. De aquí a 20 años, pues Santa Cruz seguirá yéndose hacia arriba, pero la lucha está en que no perdamos el horizonte de lo cruceño, de que lo nuestro todavía esté en nuestras casas, así esté llena de tecnología. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hay una pequeña anécdota de la época del servicio básico. Una entrevista con el mismo entrevistador. Era la última de la ciudad de Santa Cruz en los años 1950. El ambiente, las casas. Mi nombre es Susana Hurtado. Entrevista número 2 con la... Entrevista número 2 con la doctora Susana Hurtado de Barrero. Tema, la forma en que conoció a mi papá, elaborada en UTEPSA y en la ciudad de Santa Cruz el 13 de septiembre del año 2017. Doctora, usted tuvo la oportunidad de conocer a mi papá, que en esa época era uno de los primeros traumatólogos de Santa Cruz. ¿Puede contarnos la anécdota de cómo lo conoció? Y vivía a la vuelta de mi casa, a media cuadra de la calle Libertad sobre la Rafael Peña. Un día lluvioso de Santa Cruz se encontraban removidas las calles porque se estaba conectando el servicio de alcantarillado. Y retornaba de mi escuela una mañana y al encontrarme de que la calle estaba totalmente embarrada, llena de agua, no queriendo fregar mis zapatitos manacos, me los saqué y con ellos en la mano empecé a caminar, con tan mala suerte que sufrí un resbalón y me hundí en el barro y había habido un tronco en el fondo. Me rompí 2 dedos, los 2 últimos de mi pie derecho, y una vecina me alzó y dijo: a la vuelta hay un doctor que cura huesos. De tal manera que me llevaron
prácticamente con una manguera me lavó su papá las piernas y mandó llamar a mi madre para avisarle el costo que iba a tener el enyesarme el pie. ¿Y cuál fue el resultado del tratamiento? Excelente, porque hasta me volví bailarina después, o sea que me mejoró tanto de que me agradó mucho el baile, ¿no? De esa manera lo conocí a su papá porque yo era niña y él era médico traumatólogo de adultos, pero ante una emergencia y en su casa a las 12:30 ni siquiera me llevó al hospital porque ese momento urgía y entonces dijo, aquí no hay necesidad de hacer ninguna radiografía, está visto de que hay fracturas, llamen a su madre. Y de tal manera de que salí enyesada a la 1:15 del día, directo a la cama que sufrí durante un mes, porque en ese tiempo, bueno, los tratamientos eran más rigurosos y de tal manera de que ahora estoy, que ni sé dónde fue la fractura, me los curó súper bien. Muchas gracias. A ver, A ver, espérense. Bueno, vamos a ver cómo estuvo la entrevista. ¿Qué notaban? Bueno, aquí estuvo muy bien la rotulación, acuerdo de donación, pero ¿no les faltó algo? Como la presentación. Porque siempre para dar el espacio de conversación que la gente se presente. Cuando la gente se presenta, es que faltan los otros tenores. Y cuando la gente se presente es la mirada que nos quiere dar, que quiere que sepamos de ella. Luego, ustedes se fijaron en la entrevista, hay proyecto, va siguiendo hay presentación, permiso para grabar, explicación del proyecto. Empieza la entrevista, si ustedes se dan cuenta, con un formato periodístico, muy genérico. Lo que tienen que hacer es más énfasis sobre lo que piensa la persona. Curiosamente, a medida que va hablando la entrevistadora, te das cuenta que va enfatizando, haciendo énfasis en el carácter cruceño, la pérdida de la identidad. Se va viendo más a la persona. Pero primero es muy genérica, es una respuesta muy típica de que pasa un periodista Entonces la cuestión es centrar más a la persona, ¿sí? Claro, decir que fue... Cuidado con él. Decir que fue un descubrimiento que hicimos al final, cuando ella sacó la anécdota, entonces nosotros dijimos, esto es lo que nosotros tenemos que grabar, sí. Y esa es la segunda parte, ¿no es cierto? Sí, o sea, ustedes mismos se dieron cuenta que primero ella contestó como si hubiera ido a un programa de televisión, pero si se dan cuenta en la segunda parte de la entrevista, ella cambia completamente la narrativa y empieza a decir cómo las casas deberían tener una hamaca y tenían que ser. Eso era lo que es significativo, que saliera un poco como del relato más oficial, para entrar en lo que a ella le afectaba el proceso de urbanización, un poco lo que tú estabas buscando. Sí, eso era lo que yo pensaba, que la entrevista fue más bien como una entrevista, cuéntame la historia, ¿no? Cuando a mí no me interesan los datos, porque los datos yo ya lo sé, lo que me interesa son, lo que usted dice, los sentidos y las significaciones. Por ejemplo, la caída en el barro, en el alcantarillado, me dice muchísimo más que el plan Techín o que los anillos, ¿no? Entonces, o el que ahora queremos... pensamos en chico, aunque con mucha tecnología, y antes en grandes patios. Exacto. Eso es los sentidos y los significados que espero de una entrevista. No que me enseñe una clase que puedo darla para unos alumnos. Exacto. Primero ella empezó como maestra, pero el formato de la pregunta pasó como cuando dije, hagan su autobiografía, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Pablo? No, eso, que bueno, no vamos a repetir, hay un formato, cambia completamente el registro de la propia entrevista, de la primera. Sí. El primero es evidentemente una cuestión mucho más técnica o de alguien que está tratando de exponer algunos conocimientos, y después pasa el tópico de la crisis, digamos, sí. Que eso es lo interesante, que es cómo y empiezan a aparecer la asociación de temas, la inmigración, la droga, creo que es, la inseguridad, y hay otro más.
y la comida, y después termina la cuestión de la identidad, digamos. ¿sí? Sí. Pero, y ahí es cuando aparece la cuestión de o lo que uno, lo divertido de entrevistar a alguien, digamos, que es cómo percibes exactamente esa sensación de crisis. ¿sí? La cuestión de el cambio como una amenaza. ¿sí? E intentar asignarle algún sentido a ese proceso. No, además en la cuestión performativa, ella es muy tajante cuando hace esa afirmación, pero ustedes mismos se dieron cuenta porque insistían en que oyéramos lo que ella empieza a contar del accidente. Es fascinante. Esto es una cosa que ahora se está trabajando mucho en historia oral, el valor de las anécdotas. Que antes habían dicho, ay, anécdotas, pero en ¿qué sería? Un párrafo, te está diciendo cómo era la ciudad y de ahí brincas a cómo se ha transformado y todo. O sea, exacto, la vida cotidiana, la cultura material, todo está ahí. Pero lo que es curioso es que ustedes mismos corrigen, se dan cuenta que no debe ser así, ¿no? Y un dato muy curioso, que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos apoyo visual, pero no se dan las condiciones ahora, porque en el momento que hicimos la narrativa, en el trabajo que estábamos haciendo en el grupo, le hemos dado la confianza al entrevistador, que se fue soltando en la manera que no se ve en lo que se graba, pero en lo visual se ve esa soltura que da confianza, que aleja un poco del periodístico, porque lo visual es diferente. Entonces ella, al ver el acercamiento y los temas que le hemos planteado, que tiene una relación, ella se soltó y salió de anécdota, porque hicimos como podemos decirle, tuvimos un feeling, digamos, en la entrevista, que se dio ese fenómeno, que lo corregimos naturalmente. Sí, exacto, pero lo que es curioso es que tuvieron la sensibilidad para darse cuenta que no queríamos el relato periodístico, o sea, lo que estamos educados a contestar, ¿no? Tienes como el formato de contestar para televisión, lo que vemos diario, ella empezó como si fuera un estudio de televisión, pero en el proceso ustedes se daban cuenta que no iba por ahí, ¿no? Y se me olvidaba, ¿no?, que esto que estamos haciendo todo es la primera entrevista sin edición. Exacto. No, lo que hubiera sido fascinante en edición, empiezas por lo otro, sí. Y les digo que ahorita se está trabajando mucho sobre el valor de la anécdota, que lo habían dicho, hay anécdotas pero ahí está, es una información vital, ¿no? ¿Cuánto llegamos a saber, no? Y luego tus fotos de los años 60, ¿cómo están las calles atascadas y...? Vanessa, ¿se fue? ¿Será que se las dejo y usted las guarda para que mañana por ahí si quieren verla? Bueno, es que ves, hay una calle ahí de los 60 que... Sí. Está justamente eso. Está el cambio de político. Justo ¿Se lo dejo? Hicimos trabajo de campo. Ah, sí. Trabajo de campo. Hicimos el trabajo de campo e indagamos con personas allegadas a ella para llegar a lo que queríamos. Sí. Y nos dieron solamente un apellido. Hicimos trabajo de campo y llegamos y descubrimos el tesoro, porque ella es una persona bien formada y defensora de la cultura cruceña. Sí, pero primero se dio su cara formal y después ya llega. Pero imagínate, empiezas al revés. Pero lo bueno es que ustedes fueron captando el chiste es que entiendan de qué se trata, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Al siguiente equipo, ¿quién pasa? Sí. Bueno, que hay gente que se tiene que ir. Bueno, ¿mañana quieren seguir? Claro, mañana seguimos. Quería preguntarle, mañana a las 9:30, ¿podría venir un poco a la Gabriel para que te conozca al vicerrector allá y Sí. personas? Con ella, ven.